Hola amigos de Recursos Humanos con Calle, y hoy hablamos de qué está pasando con esta propuesta de la reforma laboral, con el salario mínimo, con los empleados, si regresa o no regresa. Oye, ¿qué está pasando con todo esto y el futuro y el comercio y la economía de Puerto Rico? Hoy nos acompaña nada más y nada menos que el secretario designado Manolo Sidre. Así que no se despegue, que esto es Recursos Humanos con Calle. Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle, y hoy agradecemos que nos encontramos aquí en las oficinas del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico con el secretario designado Manolo, ¿viste? Manuel, ¿verdad? De cariño. Manolo. ¿Cómo estás, Manolo? Pues te confieso que estoy un poco cansado, pues no te estoy mintiendo, pero con mucho entusiasmo y con muchos deseos de echar para adelante y de convertir esta agencia de desarrollo económico y comercio de Puerto Rico en el ejemplo de servir, en el ejemplo de agilidad, en el ejemplo de eficiencia y en el ejemplo de servicio al cliente. Así que es una tarea ardua, pero no es algo que no hayamos hecho antes, así que estamos aquí. Claro, y lo que aspiran muchas agencias, ¿verdad? Y oficinas de gobierno, especialmente esa parte de servicio al cliente, ¿no? Que sabemos que hay área de incide mucho en recursos humanos, que es lo que tú manejas. Claro. Sí, por eso lo menciono. Mira, Manolo, hay muchísimos temas que obviamente podemos abordar, pero hay unos en particulares que las personas, ¿verdad?, que atienden o que siempre escuchan el podcast se inclinan o están bien interesados, y uno de ellos es la famosa reforma laboral, que yo sé que has estado involucrado y has estado hablando sobre el tema bastante. Sabemos, ¿verdad?, a lo que realmente o la forma correcta, ¿no?, es que la ley número 4 que se aprobó ya hace unos años atrás, en el 2017, que entre algunas cosas que cambió, pues hubo algunos beneficios a los empleados, ¿no?, que se les quitó, por decirlo en buen español, o se les redujo. Y por ahí había sonado la derogación, pero ahora sabemos que realmente pues hay unos planes de enmendarla, no necesariamente de derogarla. Cuéntame, Manolo, ¿qué nos hablas de eso? ¿Qué es lo que se está cocinando por ahí? Mira, Jessica, es un proyecto de la Cámara que nosotros participamos como deponentes del mismo. Y a mí me parece, ¿verdad?, que una de las cosas que acompaña a un ser humano es que tú eres dueño de lo que dices, pero también eres dueño de las consecuencias de lo que dices. Así que yo estoy en récord hace mucho tiempo en relación a este tema de la reforma laboral. No puedo venir ahora porque sea secretario designado a cambiar mi postura. A mí me parece que la ley 4 fue una ley accidentada, fue una ley que no se atendió de forma robusta la verdadera reforma electoral que necesita Puerto Rico de cara al futuro. Y obviamente pues este intento en esta ocasión de reformar la ya reformada ley laboral, pues también me parece que está atendiendo de forma específica el corto plazo y no está mirando el perfil del empleado del siglo XXI. No está mirando de forma robusta el rol de la mujer, el rol del hombre en la crianza, el trabajo a distancia, las exigencias de la tecnología, la inteligencia artificial, que ya es un hecho y que está por ahí. Y me parece que tuvimos o todavía tenemos, porque es una reforma o una ley que va ahora al Senado, para atenderla de forma progresiva. El señor gobernador ha sido claro en su proyecto fiscal y en su proyecto para su administración, de que Puerto Rico debe ser una jurisdicción atractiva para hacer negocio. Y no podemos perder de perspectiva que de la misma forma que la educación, la salud, la seguridad, las reformas laborales son extremadamente importantes para que haya un ambiente de oportunidad, para que haya un ambiente de desarrollo mirando las dos latitudes. La latitud del empleado, muy importante, y la latitud del patrono. Y me parece que, otra vez, la impresión que da, no estoy categorizando nada, la impresión que da es esta lucha eterna entre el sector productivo y el que trabaja, cuando en vez de estar separados en una lucha, deberían estar integrados en una solución.
y no creo que la reforma laboral, y me refiero a la ley 4, estoy tocando lo que han hecho ahora, no atiende ni atendió nunca a esa realidad. Por lo tanto, muchas veces pensamos que fue insuficiente. Y entonces, pero lo que se está proponiendo ahora, o sea, sí lo que está ahora mismo en la Cámara, ¿qué nos tienes que decir de eso? Lo que hace es que devuelve unos derechos que yo no tengo problema ninguno que los haya devuelto, como son los días de vacaciones, por ejemplo, como es el término de probatoria. Yo creo que si una persona no es lo que tú estás buscando a tu negocio, a tu trabajo, pues yo creo que tú tienes que darte cuenta rápido, y si no te das cuenta rápido, fortalece tu negocio para que te des cuenta rápido. No puede ser bajo ningún concepto una reforma que ponga en peligro los años de servicio, porque yo creo que ese patrono tuvo a su vez tiempo suficiente para evaluar ese personal. Yo creo que fue la ley 4, Jessica, cuando la miramos en el contexto, yo no creo que fue dirigida al sector privado, fue dirigida al gobierno, dentro de un plan del gobierno. Y me parece que como aquí se legisla a veces para un sector y se pretende cubrir todos los sectores con lo mismo, pues obviamente hay dicotomía entre una cosa y la otra. Así que, otra vez, el tema de la reforma laboral, esta vez otra vez revisada por la Cámara y ahora pasa al Senado, creo que se queda corta desde el punto de vista de los tiempos y desde el punto de vista de la competitividad global que tanto Puerto Rico necesita para insertarse y asegurar que su futuro de sus generaciones sea estable y no sea un vaivén que nos ponga en peligro el desarrollo. O todos estos temas que pues la realidad es que son muy importantes, en vez de agruparlos en esta reforma como menciona, pues probablemente van a venir diferentes legislaciones aparte, que entonces cada cual por su cuenta va a querer crear, y entonces si vamos a tener un montón de las ya que tenemos que administrar, pues muchísimas otras más no, que a lo mejor vayan atendiendo estas necesidades que menciona. Yo pienso que las reformas fiscales, de desarrollo económico, laborales, yo creo que deben de ser proyectos a largo plazo, que trasciendan los eventos electorales de cualquier gobierno, ¿verdad? Y a mí me preocupa muchísimo que las leyes establecidas, que sí, hay que revisarlas, pero que se revisen tan periódicamente, porque eso crea un ambiente de inestabilidad, tanto para el patrono como para el empleado, porque con tanto cambia, posiblemente ni el patrono ni el empleado sepa realmente cuál es el derecho. Oye, y es que esto cuesta, y cuando hablamos de precisamente la reforma laboral, los patronos, y especialmente, ¿verdad?, los negocios locales, que no necesariamente tienen una absorbencia económica sustancial para tener que entrar en lo que son los sistemas de tecnología, entre otras cosas, tiers, que era lo que la reforma en muchos aspectos hizo, tener que, ¿verdad?, que sacar dinero para poder cumplir con la ley, para que entonces ahora 3 años, 4 años más tarde, entonces tener que regresar o hacer otros cambios. Oye, esto le duele al bolsillo a todo el mundo. Te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo la tecnología pues es una herramienta espectacular, pero ¿cómo yo trato que yo a Ana María, mi directora de prensa, yo le envío un email a las 9:30 de la noche? Y ella se siente posiblemente con sus hijos en la mesa de comer o en la mesa de ver televisión y tenga que contestar un email que le mandó su supervisor. ¿Eso entra dentro de qué? ¿Quién cubre eso? Bueno, por ahí también hay un proyecto. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Una reforma tiene que tener una serie de elementos, primero que evalúe la realidad, no la inmediata, la que vamos a tener dentro de 10 años o 5 años. Pero voy a poner otro ejemplo. La inteligencia artificial sigue avanzando. La prognosis de empleo de cara al futuro no es más empleo, es más riqueza, pero no más empleo. ¿Cómo vamos a insertar el mundo laboral en eso? ¿Sabes qué bueno que trae ese tema? Voy a hacer aquí un medio brinco ahí, medio bastante... una Jessica de la vida. Bueno, yo no quería decirlo, pero... con el tema del salario mínimo, con el tema del salario, la falta de empleados, recientemente estaba mirando, ¿verdad?, en noticias, donde ya hay muchos patronos, ¿verdad?, ya poco a poco más se van acercando a comprar robots, especialmente en estos restaurantes de comida rápida, donde hoy día aquí en Puerto Rico estamos viendo una necesidad grasa de conseguir talento, donde incluso hay turnos. Yo conozco gente, y yo estoy segura que tú también, donde me han dicho, bueno, tengo muchísimo trabajo, pero así es cuando más en la vida yo he tenido que trabajar. Y no es porque no quiera trabajar, lo que pasa es que me toca ahora ser el cocinero,
el mesero, el que compra, y aún así tengo que reducir los horarios porque no tengo el personal para atender las personas. Yo tengo clientes donde son cadenas que están en los Estados Unidos y en Estados Unidos han optado por cerrar tiendas. O sea que esto no es un problema solamente de Puerto Rico. No. Entonces por ahí vienen esos robots, por ahí viene la inteligencia artificial que no es que va a ser que no necesariamente, ¿verdad?, que estas personas pues no tengan trabajo porque va a haber otras necesidades detrás de esa nueva metodología de tener robots. Y te voy a decir algo más. Antes del robot, porque el robot en esta etapa es algo costoso, pero no va a ser costoso dentro de 5 años. Claro. Va a estar como las calculadoras aquellas, ustedes no se acordarán, pero en la época mía una calculadora podría valer $12, después la compré a 50 centavos. O sea, y eso como los fue televisores. Igual. Pero yo voy más, ya yo conozco cooperativas de jóvenes que se han juntado 5 o 6 y van a un fast food, por decir un cliente, y le dicen, yo te voy a dar el servicio hoy y yo te cobro $50, por decir un número, y te doy el servicio, no tengas tu empleado. ¿Dónde está el empleado que estaba? Si el empleado no vino porque, ¿verdad?, se sintió más cómodo en su casa recibiendo el PUA, cuando esto se acabe, cuando se acabe los estímulos que se van a acabar, ya de hecho hoy hay un artículo que es hoy para efectos de récord, hoy es miércoles, hoy salió un artículo donde ya los fondos del PUA ya están llegando a su nivel más bajo. Entonces, ¿qué va a pasar en septiembre? Cuando usted vaya a buscar el trabajo que usted tenía, pero fíjate, ahora hay unos jóvenes que montaron una cooperativa ahí y desplazaron a los que había y usted se queda sin empleo. Entonces, a eso voy, Manolo. ¿Cómo tú crees que vamos a poder atender precisamente esas personas que hoy día no trabajan o no quieren trabajar, ya sea porque están recibiendo ciertos fondos o ayuda o porque simplemente piensan, que ese es el otro tema, ¿verdad?, que vamos a hablar, que el salario no es justo para el trabajo que ellos, ¿verdad?, son llamados a hacer o que ellos entienden, y ahí hablamos de la agricultura, entre otras cosas, que, ¿verdad?, es uno de los trabajos que mayormente pues se critica porque es mucho esfuerzo físico, entre otros, condiciones de trabajo, ¿verdad?, que son difíciles para el salario que se devenga una persona que trabaja en agricultura. Pero obviamente el patrono o la compañía tiene que inventársela. Esto tiene que seguir produciendo. Compré un robot o compré esto que va a hacer el trabajo pues de 5 personas, a lo mejor por lo menos me economizo 2. Cuando esas personas se regresen y la realidad es que ya no esté, ¿qué va a pasar? Porque entonces no van a estar las ayudas. Yo te voy a asegurar a ti que un negocio que en el pasado operaba con 40 empleos va a operar con 25. Porque descubrieron eficiencias que antes no existían y que antes no las veían. Yo te puedo asegurar que hay muchos negocios que posiblemente tenían una plantilla laboral amplia, que no es que han bajado el servicio, es que simplemente lo pueden hacer con menos gente. Pero te voy a decir más todavía, Jessica. El pueblo, el ciudadano, se acostumbró a esperar. ¿Por qué? Porque como hay menos recursos humanos, pues obviamente yo debo entender que el servicio que antes se me ofrecía en 10 minutos va a demorar 20, y yo lo entiendo. ¿Sabes qué? Es gracioso. Yo escribí un artículo recientemente y cuando yo hablo de la palabra mediocridad, la gente abre los ojos. Y la realidad es que decía el artículo precisamente, ¿verdad? Un profesor, y hablaba de que nos hemos convertido en mediocres. Porque ya no esperamos o no tenemos esta expectativa de un servicio o de algo que sea bueno. Tampoco es malo. Simplemente esto es lo que nos acostumbramos a estar medio, y la palabra mediocre realmente es el medio, ¿no? No, a veces la gente no piensa, lo que es palabra fuerte. No, es que no eres ni bueno ni malo, eres medio, eres promedio. Y eso que dices es muy cierto. Nos hemos acostumbrado, o algunas personas, ¿verdad?, a precisamente ir aquí, pues si hoy no está, pues está bien, pues regreso mañana porque ya esto es normal. Y es precisamente esto, la falta de recursos, la falta de ciertas cosas que nos han llevado a eso, ¿no? Y a veces cuando es muy bueno, pues nos sorprendemos, y la realidad es que como debería ser, ¿no? Entonces... tú has dicho una cosa bien, que la sorpresa es cuando es muy bueno, no cuando es muy malo. Correcto. Debe decir al revés. Correcto. Entonces, el tema del salario mínimo, Manolo,
es un tema bien polémico y bien difícil, porque yo estoy segura que todo el mundo, pues yo no quiero que ningún patrono esté contento a lo mejor con pagarle el mínimo a sus empleados. Seguro. No obstante, hay unas realidades y pues a lo mejor me puedo escuchar un poco antipática en el tema de contabilidad. O sea, 2 más 2 es 4, no importa qué. Entonces, yo estoy segura que muchas personas quisieran poder pagar un salario, ¿verdad?, mayor a sus empleados, pero la realidad es que si lo hacen, pues entonces no pueden soportar su negocio, o eso implica que el producto o servicio que vendan tenga que aumentar. Entonces, y tú háblame de esto, porque esta es tu área, no yo, pero comúnmente cuando hacemos esto lo que queremos es que mover la economía, o sea, que tú tengas más dinero en el bolsillo para que tú lo vayas a gastar. Pero si el dinero que yo te voy a dar a tu bolsillo, realmente el servicio o el producto va a subir, pues entonces no estamos moviendo la economía. Así que, ¿de qué modo realmente podemos impactar, subir ese salario mínimo? Porque la realidad es que nadie vive con $15,080 al año, que es el salario anual de 725, pero que no me redunde en que me suba, obviamente, todo lo otro que estamos acostumbrados a pagar, porque entonces es como medio nulo. Como dicen en contabilidad, estás hiteando y no estás haciendo nada, queda en cero para las dos partes. So, que realmente, ¿cómo podemos entonces hacer para que podamos atender, subir ese salario mínimo a la gente que realmente, ¿verdad?, lo necesita y es justo, pero que entonces el patrono no se vea en la necesidad de subir lo que está haciendo? O sea, que el pollo que te estoy vendiendo tanto hoy no te suba mañana $2 porque tengo que pagar $9 al cocinero o al que atiende, lo que fuese. ¿Cómo se hace eso? Primero, una de las consecuencias grandes de todos estos estímulos, tú lo acabas de describir, es la inflación. Y la inflación no es otra cosa que al haber más demanda, los precios suben y lo que usted compraba por 2, hoy le cuesta 4. Y eso va a ser inevitable. Y eso hace todavía más difícil el tema del salario mínimo. Porque puede pensar la gente, no, si me suben el salario a 15 pesos, me resuelven el problema. ¿Se lo resuelven? ¿2,400 pesos mensuales se lo resuelven a usted? ¿Con 3 hijos? ¿De pagar un carro, una casa, la luz, el agua, el cable, el teléfono? La respuesta es que no. Por lo tanto, ¿resuelve los 15 pesos la hora el problema de pobreza y desigualdad de Puerto Rico? La respuesta es que no. Entonces, ¿qué opciones tenemos en la mesa? Por un lado, tenemos un sector de pequeños y medianos comerciantes que en Puerto Rico generan 70,000 empleos, ese sector específico. No dicho por mí, que no soy un economista, dicho por economistas de nombre. Ese sector no puede pagar un salario de 15 pesos, no de 15, de 12 pesos la hora. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mire, vamos a tirar un discurso populista y vamos a subir el salario a 15 pesos y porque eso es justicia laboral y que yo puedo creer eso. Estoy a favor de ese, pero tenemos que ser responsables de que van a desaparecer miles de negocios pequeños y medianos que al final del camino no van a poder. O empezamos a mirar esto desde 2 crisoles importantes. El primero de ellos es el compromiso de todos, la legislatura, el gobierno, el sector privado, por reducir los costos de vivir en Puerto Rico. ¿Y qué es reducir los costos? ¿Bajar la leche? No. Reducir los costos es que la vivienda esté cerca de su trabajo. Reducir los costos es que la energía sea económica. Reducir los costos es que el agua no se pierda y se le cobre justamente lo que la gente consume. Reducir los costos es que los markups que tengan los distintos distribuidores sean razonables. Reducir los costos es que los costos de transportación de llevar una mercancía de punto A a punto B sean razonables. Eso es reducir los costos. Para que el dinero que usted reciba, usted lo pueda obtener. Lo tenga en la cartera. Lo tenga ¿para qué trabajamos? Para pagar nuestras casas, el carro, la educación de nuestros hijos. Oye, me pagan un viajecito aunque sea a San Tomás, tú sabes. Y realmente sabemos que ni a 7.25, ni a 8, ni a 9 eso da. Yo pienso que el tema que se ha hablado, y estoy seguro que tú lo has tocado en otras entrevistas, ¿por qué no combinamos 2 cosas? ¿Y por qué no hacemos así y tocamos las puertas de las distintas agencias federales y estatales y empecemos a mirar el welfare no de la forma en que lo hemos mirado hasta ahora? ¿Por qué no lo empezamos a mirar como un cost of living allowance? ¿Por qué no subimos el salario apto de una persona para poder recibir ayuda de cupones de alimentos, de vivienda, de plan 8, de la tarjeta de salud, del WIC,
¿Por qué no hacemos eso? Y esa persona, en vez de penalizarlo por trabajar 40 horas y ganar 700 pesos mensuales, y si usted gana más de ese dinero le quitan las ayudas, ¿por qué no subimos ese salario a 20,000 pesos? Tú sabes que siempre, esto es un tema que incluso yo siempre del mismo modo pienso completamente igual, no porque estés acá, lo he hablado en muchísimas entrevistas. Sí. Pero mi pregunta es, ¿por qué eso no pasa? ¿Por qué estamos en el 2021 y eso no ocurre? Yo lo tengo que decir porque obviamente estoy en récord y esto es una frase mía de hace 25 años porque nunca hemos atendido la pobreza con responsabilidad y a cambio hemos creado un ambiente de dependencia que no ha evolucionado y el mejor elemento que tenemos frente a nosotros es que hoy a 7.25, a 8, a 9 sigue Puerto Rico estando quinto en desigualdad en el mundo porque tenemos que atender el problema de forma seria. Los dos sectores, no el sector público solamente, el sector público y el sector privado. E iniciativas de esta naturaleza hay que traerlas a la mesa. Otro ejemplo muy grande. Y estos son cosas que podemos capitalizar con lo que tenemos. Puerto Rico tiene uno de los niveles más altos, y esto te va a sorprender, pero no tiene nada que ver con trabajo. Uno de los niveles más altos de enfermedades de diabetes y de corazón. Pero lo sé, porque... Quinto. Por los empleados. No, ¿por qué no cogemos la licencia de conducir? Que, by the way, en Puerto Rico se coge a los 16 añitos. Y ahí aprovechamos y le hacemos un examen médico a todo nuevo driver, a todo nuevo chofer. ¿Para qué? Para saber cómo está su presión, cómo está su azúcar, cómo está su condición médica. ¿Y qué yo hago con eso? Creamos un proyecto lo suficientemente abarcador de seguimiento para que esos empleados, esa persona, según vaya creciendo, no se convierta en una carga. Sidre, ¿y qué tiene que ver esto con el salario? Tiene que ver con el costo de vivir en Puerto Rico, porque esos 30,000 millones que nos cuesta estas enfermedades al año, lo pudiéramos estar revirtiendo en el país en reducir los costos de vivir en Puerto Rico. Ese es un ejemplo. Y tú sabes que, y eso es muy, es un lenguaje o una práctica que Recursos Humanos hace, porque aunque tú no lo creas, cuando nosotros manejamos los planes grupales, obviamente nosotros revisamos, por lo menos en mi aspecto, yo reviso trimestralmente cómo se va comportando mi población. Y por eso no me sorprende cuando hablas de diabetes, porque siempre es el problema principal, el uso mayor de hospitalización y de medicamentos en estos grupos. Entonces tú dices, bueno, pues este es tu problema, vamos a atenderlo preventivamente, que es básicamente lo mismo que tú estás diciendo. Claro, yo lo hago en el trabajo, con los planes grupales, tú lo estás haciendo desde la persona, y fíjate, Jessica, a mí me preguntan qué es desarrollo económico. Desarrollo económico yo lo veo como una sombrilla grande que tiene que incidir en todas las áreas de la vida, porque al final del camino todos somos desarrollo aquí arriba. Te voy a poner un ejemplo. El tema de obesidad. Puerto Rico es un tema de obesidad increíble. Lo hay. Muchos dicen que se come mucho fast food. No, hay un problema de obesidad, hay un problema de educación alimentaria. Pues yo creo que nosotros tenemos que tocarle la puerta del Departamento de Educación para que se inserten currículos en los grados primarios de enseñar a comer, de comer saludable. Porque al final del camino, ese estudiante en kindergarten que aprende a comer saludable, va creciendo y cuando llega a sacar la licencia, ese examen médico que le hace no está tan grave nada y el individuo puede insertarse a los estudios o al mundo laboral de una forma ordenada sin ser una carga para muchas veces, que ocurre con ese tema. Así que, otra vez, tenemos que empezar por una filosofía educativa y tiene que ver, incide en la entrevista que me estás haciendo. Una filosofía educativa que señale a un estudiante autodidacta, que entienda que la tecnología va más rápida que la educación, que él tiene que alcanzar la tecnología, que no solamente lo que le enseñan en el salón de clase, tiene que insertarse para poder ser un estudiante de primera. Número 2, que conozca sus derechos, que sea democrático, que cuide a los envejecientes, que cuide a los niños, que ame al trabajo, precisamente para cuando vengan pandemias como el COVID-19, donde vienen estímulos. Sí, gracias a Dios que me están dando este dinero, pero yo continúo trabajando porque ese mensaje hay que sabérselo llevar a quien diseña estos estímulos. ¿Sabes qué, Manolo? Has mencionado algo y es esta parte de amar al trabajo y recientemente las instituciones educativas del país, yo he escuchado, ¿verdad? Y la mayoría de la promoción, sin decir ninguna, pero sin decir alguna en particular, van dirigidas a crear emprendedores. ¿Qué tú piensas de eso? Yo no he conocido ningún emprendedor que no haya sido primero un buen empleado. Nunca. Estamos llevando realmente a las personas por el lugar correcto, porque se les enseña, incluso a estas generaciones, tienes que trabajar para ti.
Entonces, la realidad es que eso es muy inteligente. El emprendimiento es un estilo de vida. No necesariamente está relacionado con tener un negocio. Usted como empleado mañana puede ser fácilmente un emprendedor, pero emprende para su jefe, emprende para su negocio. Y el día de mañana, si es que usted lo decide, porque no todo el mundo nació para ser empresario. Exactamente. Si el día de mañana usted lo decide, pues usted va a tener esa misma cultura, la va a establecer en su negocio, y los empleados que usted va a contratar los va a tratar como usted se trató a sí mismo el día que fue empleado. Y eso precisamente es uno de los puntos más importantes. Cuando tú realmente te conviertes en un empleado eficiente, responsable, diligente, transparente, honesto, tú estás preparado para incursionar en el mundo empresarial, si es lo que tú prefieres, porque lo que tú vas a crear después de ser empresario, vas a replicar lo que tú fuiste. Yo creo que ese es el punto más importante. Y muchas veces las universidades, y vuelvo y me tienes que citar, muchas veces las universidades han mirado este tema de empresarismo como un tema más que nada de marketing que de estrategia. Y creo que poco a poco estamos entrando en entenderlo, y poco a poco estamos mirando que proyectos como Colmena, proyectos como Piloto, proyectos como o sea, sin número de paralelos, por mencionar algunos, Enterprise, Guayacán, están insertando más estudiantes que obviamente quieren ser empresarios, pero con un entrenamiento mucho más enfocado en esa mentalidad empresarial que no solamente incluye tener un negocio propio, sino es un estilo. Tener un negocio propio para tener mi tiempo y lo que muchas veces... No es una sustitución de empleo lo que estamos buscando. Estamos buscando empresarios. Mira, Manolo, voy a cerrar con esta preguntita, y es volviendo al tema de precisamente, ¿verdad? Lo que son todas estas ayudas que por muchos años lo que han es perpetuado, que gente pues se te quede en su casa porque si no las pierden. Y gente que, oye, tienen también ese deseo de trabajar, de sentirse útil, sentirse útil, pero de que vale, porque volvemos... la misma matemática que hace el patrón lo hace el empleado. Si 2 más 2 es 4 y quedándome en mi casa gano más, ¿para qué me voy a ir a...? ¿No? Pero hablamos recientemente que porque esto no ha pasado. Y yo creo, ¿verdad?, que aquí hay un problema obviamente político. ¿No sería muy antipático que una persona vaya precisamente a tocar las puertas, maneje estas tablas y esto lo modifique? No perdería muchísimos votos en el próximo cuatrienio, y por esto es que esto no ha sucedido al día de hoy. Mira, yo puedo hablar, ¿verdad?, por esta administración, que tengo el gran honor de haber sido designado por el señor gobernador, y puedo hablar por el gobierno en sí, no el gobierno, sino el gobierno en sí. A mí me parece que el gobierno está en proceso de entender el mensaje. Yo creo que el país y Puerto Rico está listo para que lo hieran con la verdad y no lo destruyamos con el silencio. Hay decisiones que hay que tomar, decisiones que hay que tomar, que son decisiones difíciles, fuertes, porque los que estamos en estas posiciones, Jessica, no estamos en ellas por el simplemente hecho de estar en los 4 años que nos toca estar aquí. Los que estamos en esta posición tenemos que considerarnos personas, mujeres y hombres de Estado. ¿Y qué es una mujer y un hombre de Estado? Aquello que sus decisiones trascienden el presente y se convierten en áreas de importancia para esas próximas generaciones, que es tu hijo, que son mis nietos y que son tus nietos. Ese es el deber grande que tiene el líder en cualquier lado, en vivienda, en familia, en carretera, en todo. Y yo te puedo decir que la experiencia mía como secretario designado en estos últimos 115 días que llevo en la posición, es que en el gobierno hay gente bien buena, gente responsable, gente con deseos de trabajar. Cualquier país del mundo, mi querida Jessica, que haya recibido los estímulos que ha recibido este país en los últimos 7 meses, habría que sacarlos por los pelos para que trabajaran. Y aquí hay gente que está loca por venir a trabajar. Así que me parece a mí que no podemos dejarnos llevar muchas veces por algún mensaje de unos pocos, cuando realmente el colectivo mayor es responsable, y nos toca a todos los que estamos en esta agencia hacer lo posible por mejorar la calidad de vida, por mejorar la desigualdad, por erradicar la pobreza. Y yo creo que una de esas cosas que podemos hacer es combinar el trabajo con la ayuda social, no llamarle más nunca dependencia,
llamarle un cost of living allowance que cumpla, aparte que muchos negocios no pueden cumplir por la naturaleza del negocio. Todos ustedes saben que hay muchos negocios que pagan mucho más de 22 pesos la hora, mucho más. Yo te puedo decir que posiblemente 100,000 empleos están en esa categoría, pero hay muchos más que necesitan de eso. Y yo creo que hacia eso nos tenemos que mover, y el señor gobernador está comprometido a identificar desde el crédito por trabajo, que ya es una realidad, hasta cómo incentivar el welfare to work de manera tal que la gente pueda trabajar. Gracias mil, Manolo, por acompañarnos esta noche. Siempre información muy valiosa. Así que sabes espero que aquí en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico estamos a tus órdenes. Claro, espero tenerte con mucho gusto. No muy lejos, no muy lejos. Mucho gusto. Gracias mil. Esto es Recursos Humanos con Calle.